Buenas tardes, compañeros. Soy Eduardo Ríos. Hoy vengo a hablarles sobre el capítulo 6 correspondiente al libro de Administración de Recursos Humanos. En este caso voy a tocar el tema de la selección del personal conforme a la materia de Administración del Personal impartida por el profesor Daniel Alberto Aguirre Castillo. Bueno, aquí decidí poner un índice de todos los puntos que voy a tratar en esta exposición, que va desde el concepto de la selección, su diferencia con el reclutamiento y selección, los procesos, las bases, las selecciones de las técnicas, de cómo se tiene que plantear una buena entrevista, las pruebas de conocimiento, diseño de pruebas y todo eso para que se conforme una buena selección de personal. Bueno, aquí ya entramos de lleno, ¿qué es la selección de personal? Aquí puse una definición corta, se nos dice que es el proceso por el cual se descubre mediante una serie de técnicas y pruebas al candidato adecuado para ser ubicado en un puesto determinado. Ya teniendo la organización, el reclutamiento, es lo que viene después del reclutamiento, este proceso. Ya como se menciona aquí, mediante una serie de pruebas, ya sea exámenes, test, exámenes psicométricos, exámenes de habilidades, todo eso, se va a seleccionar al candidato que sea más óptimo para el puesto a cubrir. Aquí puse qué problemas busca solucionar una buena selección a la organización, qué problemas le va a solucionar, vaya. Y aquí puse lo que son dos puntos, la adecuación del hombre al cargo y la eficiencia del hombre en el cargo, como se ve en la imagen. Un hombre eficiente es un hombre que puede realizar muchas tareas a la vez, sin importar su estatus, sin importar sus factores, sino que se puede desenvolver en varias cosas a la vez, pues, y da un resultado positivo a la organización en este caso. Aquí puse la diferencia entre el reclutamiento y la selección de personal. Como lo mencioné en un principio, el primer término hace énfasis a esa identificación por parte de la organización para poder atraer a candidatos que en un futuro se van a convertir en empleados de esta misma. Pero aquí es donde viene la diferencia. Como lo mencioné, el primer paso es reclutar a esas personas, pues pedirles sus currículums, todo eso, y ya en la selección, mediante los exámenes psicométricos y todas las pruebas que se les hace a cada aspirante, ya se va a seleccionar el más óptimo, dependiendo de los rubros de la empresa y de las condiciones que ellos pidan. Pues, aquí una ilustración, se puede ver cómo están los candidatos como que esperando el turno para ser entrevistados, y ya en la segunda foto se ve, ya están la gente de la empresa, los directivos, evaluando a tal candidato. Bueno, la selección como proceso de comparación. Aquí se nos dice que la selección se debe mirarse como un proceso de comparación, vaya, entre dos variables, que son las exigencias del cargo y las características de los candidatos. La primera se obtiene por medio de ese análisis de toda esa recopilación de información y la descripción del cargo. Y la segunda variable, que son estas las características de los candidatos, se obtiene mediante la aplicación de las técnicas de selección. Aquí puse una imagen en donde detallo las 7 características del candidato estrella. Un candidato debe tener credibilidad, debe tener compromiso, capacidad, cercanía, actitud, una buena carisma y empatía. Todos estas características pueden hacer al candidato óptimo y le puede costar que lo agarren en la empresa, en la organización, vaya. La selección como un proceso de decisión. En este caso, el staff no puede imponer al organismo solicitante que acepte los candidatos aprobados. O sea, él no puede imponer tal cosa como tal durante el proceso de comparación. Es por eso que en esta selección implica 3 modelos de comportamiento. Aquí los puse. Es el modelo de colocación, el modelo de selección y el modelo de clasificación. Ahorita más adelante los voy a detallar cada uno. Bueno, el modelo de colocación.
Aquí, en este modelo, es cuando solo existe un candidato para una vacante que va a ser cubrida por él. O sea, solo hay un candidato, pues solo existe un candidato y una sola vacante. Entonces, la organización tiene como obligación admitir a tal candidato, pues porque solo es una vacante, un candidato. En el modelo de selección ya entran varios candidatos para cubrir una vacante, una sola vacante. Al igual como en la primera que mencioné, pero en este caso ya son varios candidatos. Entonces puede ocurrir dos alternativas, la aceptación o el rechazo. Obviamente, si se rechaza a tal candidato, pues sale el proceso de selección. Y por último, el modelo de clasificación. Aquí hay varios candidatos que pueden aspirar a cubrir varias vacantes. A diferencia de los otros, es que aquí ya hay varios y existen más vacantes disponibles, pues. Aquí hay un esquema ejemplificado, un poco más detallado, donde, como lo mencionaba, el modelo de colocación está un candidato para una vacante, ahí está representado con una C y una V, una sola flecha. El modelo de selección, varios candidatos para una vacante, nos muestran con 3 candidatos. Y ya en el modelo de clasificación, como lo mencionaba, ya son varios para varias vacantes. Aquí decidí poner una cita, una frase de Warren Buffett, es un empresario de los más ricos de Estados Unidos, que nos dice que contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben. Si no, contrata a los más baratos y que hagan lo que tú dices. Se me hizo interesante la frase, hace hincapié al tema que estoy explicando. Bueno, el siguiente punto son las bases para la selección de personas. Estas bases pueden hacerse a través de análisis de cargo, aplicación de la técnica de incidentes críticos, análisis de solicitud de empleo, análisis del cargo en el mercado e hipótesis del trabajo. Cada una, por ejemplo, en el análisis de cargo, son todos esos inventarios de los aspectos intrínsecos, como contenidos del cargo, vaya. En la aplicación de la técnica de los incidentes críticos, esta fase consiste como que en anotar todos los hechos, comportamientos de los ocupantes que están a considerar, pues al cargo considerado, que han producido un mejor o peor desempeño en su trabajo. En la análisis de la solicitud de empleo, perdón, consiste en la verificación de los datos consignados en la solicitud, es decir, a cargo del jefe inmediato, se especifican un poco más los requisitos, características, todo eso. En el análisis de cargo en el mercado es toda esa examinación de que el candidato ha pasado por otras compañías, requisitos y características de un cargo que va a crearse en una empresa. La hipótesis del trabajo hace referencia a toda esa predicción aproximada que se tiene del contenido de cargo y la exigibilidad que va a tener con relación el ocupante. Vaya. Bueno, el otro punto es elección de las técnicas de selección. Una vez que se tiene obtenida toda esa información acerca del cargo del aspirante y elaborada la ficha profesiográfica, que es esta ficha que está aquí abajo, el paso que sigue es la elección de las técnicas de selección más adecuadas. Una ficha profesiográfica es esa ficha donde se detallan tanto el cargo, en dónde está el cargo, en qué sección, su descripción, equipos de trabajo, la experiencia profesional, tipo de actividad y todo eso. Como lo mencioné arriba, posteriormente se hace esto, pues ya teniendo esta ficha. ¿Qué son? Bueno, esto pasa a la entrevista de selección. Este es el factor más importante que influye en la decisión final, vaya, respecto de la aceptación o no de un candidato al empleo. Aquí se va a decidir si se acepta al candidato o no. Y esta constituye varios elementos, que es la fuente, el transmisor, el canal, el instrumento a descifrar y el destino. La fuente, por obvias razones, es el candidato. El transmisor es ese instrumento que transforma el mensaje en palabras, en gestos, expresiones, movilidad, todo eso. El canal es la entrevista en sí. El instrumento para descifrar
son los receptores de la información, que se pueden interpretar como los mensajes de manera diferente. El destino es a quien se pretende transmitir el mensaje. Las etapas de la entrevista de selección constan de varios pasos. Primeramente es la preparación, en donde los objetivos específicos de la entrevista entran aquí. Esos métodos para alcanzar los objetivos de la entrevista y la mayor cantidad posible de información del candidato entrevistado. O sea, antes de hacer la entrevista se tiene que preparar el entrevistador sobre todos esos rubros del candidato, pues currículum vitae, su experiencia en otras partes, lo que sabe hacer, lo que no sabe hacer, toda la información que se pueda ser posible recabada para poder dar una buena entrevista también, porque la entrevista también tiene que ser buena por parte del entrevistador. Él está dando la imagen por parte de la empresa. El ambiente puede ser de dos tipos. El físico, que es el local de la entrevista en sí, todo ese ambiente confortable, y el psicológico es el clima de la entrevista, que debe ser ameno y cordial. El desarrollo de la entrevista ya viene después. En este ya es cuando ya tienes una buena preparación, un buen ambiente, ya vas conforme en sí, ahora sí de lleno con la entrevista, pues. Aquí nos dice que implica dos personas que inician un proceso de relación interpersonal cuyo nivel de interacción debe ser bastante elevado. O sea, que debe haber una buena comunicación y muy natural también. La entrevista es dirigida, o sea, cuando el entrevistador sigue un desarrollo establecido previamente. Este proceso es sencillo, fácil y rápido. La entrevista es libre o no dirigida. Hay un deterioro preestablecido. Y también se tienen que considerar dos aspectos muy importantes: el contenido de la entrevista y el comportamiento del candidato. Que la primera pues hace énfasis a todo ese conjunto de información que el candidato suministra de sí mismo, y el comportamiento pues obviamente a la manera en cómo se reacciona. Bueno, la terminación de la entrevista ya es el penúltimo paso. Es el donde el entrevistador debe hacer una señal clara que indique el final de la entrevista, debe cortarla, debe decirle al candidato que pues ya es como que se está acabando el tiempo de la entrevista, obviamente porque hay más candidatos esperando. Tienen que tener un tiempo límite cada entrevista. El entrevistado tiene que recibir algún tipo de información referente a lo que va a hacer en el futuro. O sea, si es aceptado, se tiene que decir qué es lo que debe hacer en un futuro en grado caso que él sea aceptado, pues. Y ya, terminando la entrevista, viene la evaluación. A partir del momento en que el entrevistador se marcha, el entrevistador debe checar todos esos puntos, debe recopilar toda esa información que dijo, que recibió. A fin, se deben tomar decisiones como ser aceptado o ser rechazado. Bueno, las pruebas de conocimiento o de capacidad se pueden clasificar según la manera como la prueba se aplica. Pueden ser orales, escritas o de relación, en esos tres tipos. Según el área de conocimiento, pueden ser tanto generales como específicas. Las generales pues hacen más hincapié a cuando se tienen más nociones de cultura o de conocimientos generales, y las específicas cuando indagan un poco más en los conocimientos técnicos directamente con el cargo. La manera como se elaboran las pruebas escritas pueden ser tanto tradicionales, objetivas o de manera mixta. En las tradicionales, pues abarcan un poco más de ítems, muy pocas pruebas formuladas en el momento del examen, hay respuestas largas, hay mucha deficiencia en este tipo de prueba de conocimiento. En las objetivas es un poco mayor número de preguntas, abarcan un área más grande de conocimiento al candidato y se exige un poco de respuestas más breves, vaya, más precisas. Y en las mixtas, pues constan tanto de las dos. En lo general, una parte objetiva y otra forma también original y tradicional. El diseño de pruebas. Hay varios pasos en el diseño de pruebas que van desde la colaboración de expertos en técnicas de evaluación. Se tienen que atraer buenos evaluadores, analizar áreas en que se debe examinar, elaboración de los ítems, como lo mencionaba anteriormente, clasificar estos ítems, construir cierto número de ítems, hasta elaborar normas de aplicación.
Las pruebas psicométricas. Estas pruebas es una medida objetiva, vaya, y estandarizada de una muestra de comportamiento. Como lo mencioné al principio, gracias a estas pruebas se va a decidir si aceptar o no al candidato que quiere la vacante. También se le hacen test y así, pero las pruebas psicométricas son un poco más entradas en lleno, pues. La prueba de personalidad consiste en que se analizan todos esos rasgos del candidato, tanto el carácter y el temperamento, que como lo dice aquí en la diapositiva, el carácter tiene que ver con los rasgos adquiridos y el temperamento con los rasgos innatos, los que ya trae cada uno. Las técnicas de simulación es donde el aspirante es sometido a una situación de dramatización de algún acontecimiento, generalmente relacionado con el futuro papel que desempeña. Se hace como que una prueba, como si el trabajador ya estuviera en sí en el cargo, pues. Y es como aquí el evaluador va a saber cómo, o se va a dar cuenta cómo el aspirante reacciona ante ese escenario. El proceso de selección. El proceso de selección es de los más importantes. Eh, se puede dar por medio de una selección de una sola etapa, en donde las decisiones se basan en resultados. La selección secuencial en dos etapas, esta permite al responsable de la selección, al evaluador, seguir probando que siempre se tenga una capacidad de aceptar o rechazar al candidato. Y la secuencial, entre etapas, incluye una secuencia de 3 decisiones tomadas con base en 3 técnicas de selección. Bueno, aquí decidí hacer un paréntesis y poner el proceso de selección que tienen en Apple. El proceso, como aquí lo detallo, este es del proceso en España, pero sí aplica a nivel pues, mundial, podrá decirse. Se nos dice que el proceso comienza online desde la web, trabaja en Apple, esa es la página. Se completa un formulario y una carta de motivación. Si te invitan a participar, recibirás un email automático donde te indicarán un lugar. O sea, generalmente, como lo dice aquí, un hotel, no hospedarte. La fecha, obviamente, cuenta con varias fases que pueden durar entre un día y varias semanas. Suele ser en grupo con otros candidatos. Se trata de un proceso riguroso en el que están presentes empleados de las tiendas, así como los gerentes de las mismas. El último punto es, conforme superan las diferentes fases, te invitan a continuar el proceso hasta ser aceptado o rechazado. Este es uno de los procesos un poco más, podría decirse, difíciles porque, bueno, no tan difícil, pero a lo que leí, las mismas experiencias de los candidatos es que es un proceso muy tardado, es un proceso muy largo, que no es de la noche a la mañana. O sea, es difícil entrar a este tipo de empresas muy masivas. La evaluación y control de resultados. Bueno, en esto entra lo que es las medidas. ¿Qué son las medidas? O sea, esto puede incluir tanto los costos de las operaciones, de lo que resultó ser el reclutamiento y la selección, porque obviamente se gasta dinero. Se gasta dinero en tanto el reclutamiento como en la publicidad que se le da a esas vacantes, todo eso. El costo por admisión, costo por fuente de reclutamiento, todo ese total de admisiones, admisiones por fuente de reclutamiento, la calidad que tienen y los beneficios por fuente y eficiencia de la fuente. Bueno, aquí no obstante, su aparente costo de operación, los resultados de la selección producen a veces un ahorro a las empresas y aumento a la productividad, donde aquí, gracias a esto, se logra bajo estos indicadores genéricos, que va desde el acoplamiento del hombre al cargo y satisfacción con el empleo, el mejoramiento del potencial humano, reducción de personal, como lo mencionaba, mayor rendimiento y productividad y una menor inversión. Y bueno, en el último punto, esta es una fórmula, cociente, ecuación, no sé cómo gusten llamarla, que es para una evaluación de rendimiento. Se dice que para sacar esto se tiene que dividir el número de candidatos admitidos entre el número de candidatos examinados y por 100. Aquí una pequeña nota. A medida que el cociente de selección disminuye, aumentan su eficiencia y su selectividad. Y bueno, esto será todo. Muchas gracias por su atención. Espero que
el tema haya quedado un poco claro y estoy abierto a todo tipo de preguntas conforme al tema. Si tienen una duda, igualmente pueden preguntar y eso sería todo. Muchas gracias.